¿Alguien más que tenga alguna otra definición de llamado? Hermana Mónica. Ser partícipe de algo, hermano. ¿Perdón? Ser partícipe de algo. Ser partícipe de algo. Bien, bien. Ok. ¿Tener la iniciativa? Ok. En el contexto bíblico, el llamado es la invitación de Dios para servirle, vivir de acuerdo con su propósito y participar en su obra redentora. El llamado, defínale una palabra, es una invitación. Ahora, ¿por qué en el contexto bíblico? Porque pues estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? No es una invitación a comer, no es una invitación, no, es una invitación que nos hace ¿quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios nos está haciendo una invitación. ¿A qué? A seguirlo, a servirle. Antes de seguir, ¿cómo Dios nos puede llamar? Por su palabra. Fíjese, ¿se acuerda del llamado que le hizo a Pablo? Sí. El llamado de Pablo fue el mismo que le hizo a los apóstoles. No. Fue diferente, ¿cierto? El llamado que le hizo a cada uno de ustedes es diferente. Fíjese que puede ser que usted se haya encontrado en una situación difícil y no hallaba qué hacer, y de repente un hermano se lo encontró y comenzaron a conversar y le dice: ¿sabes qué? Yo te invito a la iglesia. Si quieres, hacemos una oración por tu situación. Dios vino y obró, y usted viene y dice: ¿sabes qué? Aquí hay poder de Dios. Lo que antes he mencionado, Israel tenía ese propósito, era el plan de Dios, de ser luz a las naciones. Ahora, ¿cuál es el de nosotros? ¿Cuál es el de nosotros? Responder. Ser luz. Ese es el propósito, que nosotros seamos luz. Ahora bien, vamos a seguir. Pero si entendemos que Dios nos llama de diferentes formas. Algunos nos llama desde la cama de un hospital, ¿o no? Algunos lo llama de algún susto que haya tenido, ¿verdad? Algunos lo llama posiblemente se quedó sin trabajo. No sabemos. Pero hermano, a mí me hizo el llamado Dios a través de un hijo, mi primogénito. Dios me llamó a través de mi hijo y me vas a seguir. Yo sentí ese llamado, hermano. Y yo dije: si tú me estás hablando, yo te voy a seguir. Pero quiero que me mostres algo de lo que tú quieres que yo haga. Si tú eres Dios, lo sé. Si tú levantas a mi hijo, te seguiré. Y si tú lo recoges, te seguiré. Lo hice en el hospital de Restaureo. Y a la vuelta, mi hijo falleció. Entonces, invité a mi esposa, hermano. Yo le invité. Hice una invitación a ella y le dije: ¿quiere casarse conmigo? Ella me dice: amén. Nos vamos a casar. A mí no se me olvida el llamado que Dios. No se me va a olvidar. Así me llamó Dios. Le dio orejas, me levantó y luego acudí al llamado de mi Dios. Y aquí estoy, hermano, 44 años, porque 45 años. Gracias, hermano. Agradezco a la iglesia porque ha sido una fuerza poderosa, incomparable por mí, hermano, porque ahora hay un proceso y Dios tendrá la última palabra. Paz, hermanos. amén, hermano, compadre. Sí, ¿verdad? Ahora ven.
Cada quien Dios lo llama de diferentes formas. Aún a los mismos discípulos no los llamó a todos por igual. Discipulado. Alguien que me ayude con esa palabra. Discipulado es formar, hacer una formación de una enseñanza, pero que esa enseñanza no se va a quedar en el discipulado. Si no es el discipulado, lo están haciendo para que él haga más discípulos, para que él vaya formando el discipulado que va creciendo a través de este que recibe. Dice, Jesús dijo, vengan a mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron sus redes, dice, y los siguieron. Con eso no estamos diciendo que dejemos a nuestra familia abandonada. No, porque Pedro estaba de acuerdo, estaba en forma, porque cuando su suegra se enfermó, para el Señor, ¿verdad? Y el Señor le salvó, hermanos. Entonces quiere decir que él no dejó su familia, acudió al taller que Jesús le pidió a ese ganado hacer discipulado. Solamente. Seguidor de Cristo y estudiante de Él. Proceso de transformación de una persona para dejar de servir al mundo y comenzar a seguir a Cristo y ser como Él en carácter, obediencia y propósito. ¿Okay? Eso es discipulado. Voy a aclarar una cosa. No sé en la iglesia, pero afuera se maneja esta idea. Estos son los hermanos de discipulado. ¿Y entonces los demás qué son? Todos somos discípulos de Cristo. Es decir, te invito al grupo de discipulados. Es como, bueno, y entonces los que no están ahí, que no son discípulos de Cristo, entonces ¿qué son? Esa es una palabra que a veces la aplicamos mal, porque discipulado es para todos. Toditos estamos llamados a ser discípulos de Cristo, porque todos estamos llamados a dejar de servir al mundo y comenzar a servir ¿a quién? A Cristo. ¿O cree que usted que solo los que, si acá hacemos, por ejemplo, hermanos, aquí estamos los de discipulado y los de allá? O sea que ustedes no están llamados a servir a Cristo. ¿Será así? No. Aquí todos estamos llamados a servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entregándonos por completo a Él. Ahora el verso base, o lo que allá le llamamos verso de memoria. Vamos a ver, ¿quiénes lo aprendimos? Hermana Elisa. Y dejando ellos luego sus redes, le siguieron. Marcos 1, 17, 18. Gracias. ¿Quién más? Hermano Jenner. Marcos 1, 17. 16 al 20, hermano. Ok. Y andando con su madre Galilea, y vio a Simón y a Andrés su hermano. Vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y decía, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejándolo las redes, y le siguieron. Y pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano,
que también en la barca remendaban sus redes. Y los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, y a los jornaleros, y le siguieron. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando sus redes, y les siguieron. Hermanos, sabemos todo, pero sea para el que Amén, hermano. 1, 17, 18. Excelente. Bendita. Pasemos. Padre. Marcos 1, 16, 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando sus redes, les siguieron. Gracias, hermano. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego dejaron sus redes y le siguieron. Marcos 1, 17 y 18. Gracias. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Le siguieron. Bueno, gracias, hermanos. Y hice ese pedido. Y pues vi que un par sí lo hicieron. Gracias, hermanos. Esto no es ni para ser mejor ni para ser peor. Esto es para ir adquiriendo conocimiento. Solo un ejercicio nada más. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a pasar rápidamente analizando el pasaje que acabamos de ver. Fíjense bien. El Señor Jesús dice, habla con autoridad. Se da cuenta que no les pregunta, disculpe, ¿qué le parecería venir? No sé, ¿verdad? O, espérense, mejor no. Les voy a explicar qué van a alcanzar, qué van a ganar, qué van a sufrir o cómo la van a pasar. Y pues toman ustedes su decisión. No, ahí viene y les dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. A veces dicen, pero entonces, ¿qué? ¿Lo hizo por la fuerza o qué? No, aclaramos esto. La razón por la que dice venid en pos de mí es por la misma razón que Judas era parte de los 12. ¿Cuántos sabemos por qué Judas era parte de los 12? ¿Será que Dios desde el principio hizo a Judas así, de esa forma? ¿Solo para que cumpliera y después muriera? No. Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. Cuando Él fue y le hizo el llamado a los discípulos, sabía el corazón de cada uno y la respuesta que cada uno de ellos iba a dar. Así de sencillo. Nada fue a la fuerza. Judas, ya el Señor sabía que Judas le iba a fallar. Porque el corazón de Judas no era ¿qué? Íntegro. Lastimosamente no era. Por eso fue que Judas le tocó una parte dura, pero es porque su corazón, quieras o no. Ahora nosotros, ¿cómo somos? ¿Somos discípulos como Judas? ¿Como Pedro? ¿Cómo somos nosotros? La frase, y os haré pescadores de hombres, habla de un cambio de dirección, una transformación, algo distinto. Yo soy, pero después voy a ser. Y cuando ya estoy aquí, entonces ya es, yo era aquel, pero ya no soy más. Por eso dice, los haré pescadores de hombres. Pero ahí usted ve que ni siquiera solamente toman una decisión en el mismo momento y no se ponen a preguntarle, Señor, ¿pero y qué vamos a ganar? ¿Y qué nos vas a dar? ¿Qué vamos a alcanzar?
Si acaso nos convences, pues tal vez, ¿verdad? Ahí sí vemos si te seguimos o no. Pero si nos parece como complicada la cosa, como que no. Así como nosotros, ¿no? El ser discípulo de Cristo puede incurrir en una vida llena de sacrificios. ¿Qué cree usted de eso? Sí, así es. Sí, porque a veces tenemos esta idea. Mire, siga al Señor, porque los caminos del Señor nunca le va a hacer falta dinero. Usted siempre va a tener dinero a montón en la prosperidad. Mire, problemas, eso jamás van a haber. Nunca. Si usted entra a los caminos del Señor, eso jamás le va a pasar. Jamás va a tener problemas. Mentira. Cuando usted entre en los caminos del Señor, lamento informarle que es cuando más problemas va a tener. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces usted, bueno, yo estaba todavía allá en el mundo y entonces yo trabajaba todos los sábados, me pagaba mejor, y cuando usted viene y entra a ser un discípulo de Cristo, ¿sabes qué? Eso de que te quieres ir los sábados, lo siento, hijito. Pero si no vienes el próximo sábado, mejor que ni vengas. Y ya nos encontramos ¿y ahora qué hago? No sabía que esto se iba a poner tan difícil. Porque eso no solo me está poniendo elegir entre mi trabajo y Dios, sino que también mi bolsa. Se puso dura la cosa, ¿no? Tal vez yo era alcohólico, tenía muchas amistades, conocidos, esas no son amistades, son conocidos, en las cuales todos los viernes, mira, venite hombre, vamos. Y van a seguir ahí, ay no, vos que a saber qué te ha pasado, no sé, te embrujaron, necesitas una limpia, hombre. Muchas cosas que usted puede escuchar allá afuera. Y muchas veces usted, cuando no estamos agarrados de Cristo bien, ¿y qué hago? Voy a ir medio de goma mañana a la iglesia y se van a dar cuenta los hermanos. Puede pasar, así la vida. Ahora bien, el objetivo de la lección: ver, dice, y entender el llamado autoritativo de Jesús al discipulado, como también el desafío de aplicarlo a nuestras vidas. El entenderlo, el verlo, no cuesta. Esa es la parte más fácil. ¿Cuántos sabemos, por ejemplo, que matar es malo? Sabemos, ¿no? ¿Cuántos sabemos que debemos de guardar el día del Señor? Lo sabemos, ¿cierto? ¿Cuántos sabemos que la idolatría es pecado? Lo sabemos, ¿cierto? Aplicémoslo a nuestra vida. Ahí se pone cuidar la cosa, ¿no? O sea, bueno, pero yo no tengo estatuillas en mi casa, ¿no? Qué bueno, bendito sea Dios, yo prácticamente soy un santo. Lo único que no suelta el teléfono, ¿verdad? No suelta su televisión. Parece que tiene otro tipo de ídolo, ¿no? Tal vez no tiene allá a la Virgen María, dijeron, pero tiene su teléfono que es. Se me olvida la vida en la iglesia, ni cuenta nos damos hasta el siguiente sábado. Venimos aquí, ¡ay! Aquí estaba la Biblia, ni me acordé que aquí la había dejado. Pero no se le vaya a quedar el teléfono 5 minutos porque anda, ¿y dónde está mi teléfono? Y mis hermanos no han visto mi teléfono. ¿Mi teléfono, hermano? Dígame si no. Aplicarlo a nuestra vida. El discipulado es tratar de vivir como Cristo vivió. Una vida completamente transformada,
Y en eso es lo que estamos trabajando día con día. Pero si no comenzamos hoy, entonces, fíjese, aquella persona que quiere poner un negocio, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo un día voy a ser el dueño de un dealer de carros. ¡Wow! Impresionante, tienes un buen sueño, excelente. Pero el pobrecito, todo lo que gana se lo toma, se lo gasta en cualquier cosa. Nunca intenta guardar su dinero. Pasados 10 años dice, yo voy a ser dueño de un dealer de carros. Y sigue sin ni un peso. Pasan otros 10 años y lo mismo. ¿Cree que un día va a ser dueño del dealer de carros? Si no está haciendo nada para poder tener el dealer de carros, ¿cómo va a poder ser un día pasar del estado tan lamentable en el que se encuentra a pasar ese estado de éxito? Nunca, porque nunca hizo nada. ¿Sí o no? Yo un día me voy a bautizar. Pero pues, ni quiero asistir a la iglesia. Ya me bautizo, al final de tantos años me bauticé. Un día yo voy a ser un siervo lleno del Espíritu Santo. Voy a ser un buen evangelista, un discípulo del Señor. Pero usted no lo ve en ninguna de las reuniones. Pero bautizado. Entonces, ¿de dónde va a aprender? Entonces, ¿de dónde va a ser un buen evangelista? Entonces, ¿de dónde va a ser un buen predicador? Entonces, ¿de dónde va a ser un buen director de alabanza? Entonces, ¿cuándo va a estar lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿No ora? ¿No ayuna? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser un verdadero discípulo? Él ya entró. Ese personaje ya está dentro. Pero ¿se estará manteniendo adentro? Ya el ingreso lo tuvo, ya se bautizó. La pregunta ¿es un buen discípulo? Porque hay dos tipos de discípulos, ¿sí sabemos eso, no? Hay un bueno y hay un malo. Solo esos dos hay. Con el Señor es, o estás conmigo o eres contra mí. Solo eso. ¿O cree que hay términos medios? ¿Qué dice Apocalipsis sobre los términos medios? O estás en el mundo y practicas lo que el mundo practica, o estás conmigo y practicas lo que yo digo que debes de practicar. Sencillo. No hay bueno, Señor. Yo pienso que esto no está mal. Lo voy a practicar. ¿Qué tú crees? No me importa. Yo creo que está bien. ¿Existen? Lo dije una vez y lo repito hoy. Dios dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nos da a elegir entre lo que Él ha dicho que es bueno y lo que ha dicho que es malo. Jamás le dice al ser humano, elijan ustedes si algo les parece bueno o les parece mal, y ahí lo es. Ahí la definición. Yo me acoplo a eso. No, en ningún momento. Para ser buenos discípulos, más adelantito lo vamos a ver, qué es lo que necesitamos. Fíjense bien, tenemos la lectura bíblica que la tenemos ¿dónde? Marcos 1 del 16 al 20. La lectura que nos dio nuestro hermano Jenny. Qué bueno, qué bueno. Los obreros están trabajando, las hermanas están trabajando, nuestra hermana Normita también. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en la mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego dejadas sus redes le siguieron. Y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban
las redes. Esa es, obviamente. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Nosotros nos cuesta, el llamado del Señor siempre está. ¿Usted cree que hoy no está haciendo el llamado del Señor? ¿Cree que hay momentos en los que el Señor no hace el llamado? Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuál cree usted que es el propósito de hacer el Señor, el que el Señor hace el llamado a sus discípulos? ¿Cuál fue el propósito? ¿Perdón? Para esparcir el Evangelio, dice alguien más. El propósito del Señor Jesús, como decía al principio, Israel fracasó, ¿cierto? Lo sentimos, ahí no estoy en contra del pueblo de Israel, porque nosotros hubiésemos fracasado también. De hecho, estamos a veces fracasando. A veces decimos, es que estamos trabajando bien, esto es lo mejor que estamos. No, mentira. Del porcentaje que el Señor pide, muchas veces no llegamos ni al 10% de lo que Dios pide. Seamos sinceros con nosotros mismos. Hermano, nos están criticando. Yo no estoy criticando a nadie. Esto es para hacer un autoanálisis de cómo nosotros estamos trabajando. ¿Qué tanto le estamos poniendo nosotros la importancia al llamado, al discipulado? ¿Qué tan buenos discípulos somos? Yo no sé si el hermano Efraín es un discípulo que está haciendo. Yo no lo sé, por eso no puedo criticarlo. Pero sí hacer una reflexión, un llamado que el Señor nos hace a todos a pensar, a reflexionar. ¿Vivimos nosotros como Dios quiere que vivamos? ¿Estamos cumpliendo con ese mandato que dice Marcos 16:15? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el 15 dice, ir por todo el mundo. ¿Para qué? Para que lleven la buena nueva, espársela. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos cuando el Señor los eligió? El Señor viene, los prepara y luego, vaya, siga. Para que vayan a las naciones ¿a qué? ¿A hacer qué? Más discípulos. Porque, fíjese bien, ¿se acuerdan lo que mencioné al principio? Los niños son la iglesia ¿de qué? Del futuro. Dentro de unos años, ¿usted cree que nosotros vamos a estar aquí? Si Soria ya anda que no puede con él mismo. ¿Usted qué cree? ¿Dentro de 20 años? ¿30 años? Espero que sean 100. Ya el hermano Soria, pues ya va a estar, dijeran allá, 9 cuartas o 3 metros bajo tierra, por ejemplo. Ya no va a estar. Pero entonces, ¿quiénes van a estar? ¿Será que se acabó la obra? No. Esos niños que están allá en esos cuartos ahorita trabajando, ellos van a estar aquí predicando. Ellos van a estar dirigiendo música, ellos van a estar dirigiendo. Nosotros somos llamados a enseñarles, a ser más discípulos, como padres, como maestros, como predicadores, como directores de cántico, como directores de alguna, valga la redundancia, directiva, o algún, departamento. Hoy el hermano Will es el director, hoy el hermano Gama es el pastor. ¿Qué sabemos de aquí en 10 años, 12 años, 15 años? Vamos a ver de pastor al hermano Sid, al hermano Jen, no sé, hermano Joshua. No sabemos. El que sabe quién es, Dios. Pero por eso nosotros tenemos que ¿qué? Hacer nuestro trabajo bien. Para que queden buenos
líderes, buenos discípulos. Ese es nuestro trabajo. No es solo venir y sentarnos aquí, disculpen la expresión, está bien que vengamos, socialicemos, que nos tratemos bien, que vemos bien, porque también es parte de. Pero no es solo estar aquí sentado. Es que las vacas están frías, hermano, no calentarlo aquí. No, ¿verdad? Mediten esto. Vamos a correr. Un discípulo, esto es de la escuela, ¿ven? Porque a veces las cosas, por eso les separaba más. Un discípulo es un seguidor o estudiante de un maestro. Por si acaso creen que me lo acredito yo, no. ¿Okay? El llamado al discipulado es un compromiso radical de dejar de ser lo que estos hombres eran para convertirse ¿qué? En algo más. De ser aquel montón de oro que acaban de sacar de la tierra, todo sucio, todo, para convertirse ¿qué? ¿Qué sé yo? En un oro pulido muy bonito, ¿no? No sé qué lo quieran hacer de oro. Con solo que no vaya a ser un becerro suficiente. Su ocupación les había dado una identidad de pescadores. Sin embargo, las cosas cambiaron. Cambiaron. Ya no son lo mismo. Desde el momento que vienen y ¡pam! Bueno, las cosas ya se pusieron un poco complicadas, ¿no? Ya no somos los que estábamos allá pescando, ahora somos pescadores de hombres. Ahora lo que tenemos que ir a hacer es tirar las redes. ¿Cuál es? Sembrar esa semilla. ¿Cuál es la semilla, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Regándola. ¿Usted cree que la palabra de Dios? Voy a hacer una pregunta. Esto lo decía para Felipe. ¿Usted siembra una mata de maíz y va dentro de 2 años de regreso a ver si funcionó o no? No, hermano. No, así no es. Primero viene, ¿qué es lo que hace con la milpa? Limpiar. Luego siembra la semilla. Luego viene y está yendo a ver si ya chució, a ver si ya clavió. Sí, ya clavió, qué bonito, qué bendición del Señor, ¿verdad? A los 15 días hay que abonar y ver que esto ya se está montando, hay que ir limpiando. A los 42 días para la segunda abonada. Así es la palabra de Dios. Si vamos y la sembramos, bueno, ya estuvo, ya la eché ahí. Allá él si quiere venir a la iglesia, y si no, pues ya no hay problema. ¿Funciona así? No. Igual en nosotros. Si nosotros no vivimos en nuestra vida estudiando la palabra, no va a servir de nada. Por gusto. Por gusto. Hermano, le invitamos a tal actividad. Fíjense que hay, qué sé yo, un culto evangelístico en tal parte. Mire, hermano, que soy sincero, no creo, pues, va a estar difícil para que yo llegue por ahí. Pero si acaso puedo yo ir. Te vuelven a invitar, no vuelve a llegar. Invitamos a la iglesia, tampoco viene. Pero la invitación siempre tiene que estar. La obediencia al llamado autoritativo del Mesías involucra una conversión que va de atrapar peces a ser pescadores de hombres. O sea, lo que estábamos hablando, hacer discípulos. El hecho de dejar atrás las ocupaciones y la identidad es un asunto prioritario del ministerio sobre el materialismo. Ahora nuestra identidad ya no va a ser la de afuera, porque las cosas del mundo son ¿qué? Eternas. Son pasajeras. Son pasajeras. ¿Por ahí alguien levantando la mano? En esta historia del discipulado vemos que cuando Cristo dice arrepiéntete y cree, los conduce a abandonar y seguir. Hermano, por favor. Y si usted quiere comentar sobre ese párrafo, lo puede hacer también. Gracias, hermano. Me gustaría que viéramos algo, hermano, muy interesante, y es que hay 2 tipos de discípulos que dejan 2 cosas diferentes, y que en cierta medida todos los que estamos acá nos
Los primeros, hermanos, dejan sus ocupaciones, dejan sus redes, dejan su barco. Pero los otros, hermanos, dejan a su familia, dejaron a su padre en la barca y le siguieron. Ahora, hermanos, el objetivo de la lección nos dice que hay un desafío de aplicar ese llamado al discipulado en nuestras vidas. Y vean, hermanos, algo que nos dice el Evangelio según Juan capítulo 21, y recordemos el nombre de los discípulos que Jesús llamó. Juan capítulo 21. Jesús, hermano, había muerto, había resucitado y no habían pasado ni 40 días, porque a los 40 días ascendió al Padre, ¿verdad? Pero vean, 21, 2, después de que se le apareció se le aparece a 7 de sus discípulos. Estaban juntos Simón Pedro, o sea, al que le hizo el llamado, ¿verdad? En Marcos 1. Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Qué iba a pescar Pedro? Se le olvidó que iba a ser pescadores de hombres. Volvió, hermano, volvió a pescar peces. Se le había olvidado cuál era esa transformación, hermano, de abandonar y seguir. Sigue diciendo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Hermanos, usted mencionaba algo y ya vamos a seguir leyendo, pero me gustaría enfatizar algo que usted mencionó. Muchas veces, hermanos, nosotros dejamos en cuestión el ejemplo que usted mencionaba, el trabajo. Muchas veces dejamos de trabajar el sábado solo para bautizarnos, pero después volvemos. Dejamos de tomar un par de meses para bautizarnos, pero luego volvemos. Se nos olvidó, hermanos, el llamado que Jesús nos hizo. Pronto. Por mencionar casos más graves, ¿verdad? Por no mencionar casos más graves. Sigue diciendo, hermanos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y algo, hermanos, cuando reconocen que es Jesús, ¿qué hizo Pedro? Dice, les invito a que lean todo el capítulo. Se ciñe las ropas, hermanos, y se tira al mar. Y cuando ve que Jesús era el que estaba en la playa, y ya lo estaba esperando Jesús como un pez en brasa. Y después, hermanos, siguen unas preguntas bien serias que Jesús le hace a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi cordero, porque te dije que ibas a ser pescador de hombres, pero tú volviste a pescar peces. ¿De verdad me amas? Por segunda vez, ¿verdad? Apacienta tales. Y eso, hermano, lo hace 3 veces. ¿Por qué esas preguntas, hermano? Porque Pedro había perdido de vista el verdadero significado, o lo que significa, hermano, de verdad, el ser discípulo de Cristo. Solamente. Gracias, hermano. Sí, ¿verdad? Muchas veces nos puede pasar. Repito, aquí nadie está criticando a nadie, porque no conocemos la vida de nadie. Solo que si nos ha pasado lo que le pasó a Pedro y a los discípulos, pues ya el Señor nos está recordando. Si se les ha olvidado por qué ustedes han sido llamados, pregunto, ¿será que el Señor no pudo llamar a gente más importante, o sea, que hablen mejor, que no hablen como este que está acá? Que sea más cariñoso, dicen por ahí, más amoroso, que sea más político. ¿No creo que pudo llamar gente más capacitada? Por eso,
Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una directiva, yo utilizo más la palabra privilegio que cargo, porque cargo me suena como algo que te pesa. ¿Usted cree que yo estoy aquí porque tengo el cargo de predicar? No, es un privilegio grandísimo que el Señor me está dando. ¿Usted cree que el hecho de estar usted ahí sentado es porque usted lo quería así? No, es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Solamente por eso. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Recordar lo que acaba de decir nuestro hermano Wilfredo, para que no nos pase. Bueno, ¿saben qué? Pues yo he sido llamado con un propósito, con un objetivo, y es hacer más discípulos, es predicar la palabra, es vivir conforme Cristo vivió. El ejemplo que el hermano ponía, bien radical, ¿no? Es así. Me bauticé, ya como decían los hermanos de que sí he cambiado. Ahora estoy todos los sábados aquí, que ahora hago esto, que ahora hago lo otro, estoy muy participativo. Pasaron 2 meses de bautizado, ya, se acabó. Solo fue una llamada de tusa nada más. Ropa va. Triste, pero cierto. En esta historia dice el discipulado, vemos cuando Cristo dice arrepiéntete y cree, los conduce a abandonar y seguir. Cuando hace el llamado, hermanos, la respuesta de ellos, ¿cierto? Por medio de un arrepentimiento. Pero eso los lleva a abandonar todo lo que eran y a seguir a Cristo. Si no nos ha llevado a eso es porque entonces todavía no hemos aceptado el llamado como debe de ser. Parece que sí, pero no. O sea, en lo visible, el hermano ya se bautizó, el hermano esto, pero si la vida todavía le falta, no se ha transformado absolutamente en nada, es porque dijeran por allá, solo nos fuimos a dar el chapuzón, ¿verdad? Teníamos calor ese día y decidimos ir a echarnos una bañadita. Estas 2 parejas de hermanos dicen, no cuestionaron quién era Jesús, ni preguntaron cómo iban a sobrevivir. Ellos se entregaron a Él totalmente. No preguntan qué quiso decir con pescar personas en lugar de peces. Voluntariamente dice, abandonaron sus redes Simón, Pedro y Andrés y sus familias, Santiago y Juan, para seguir a Jesús, el Cristo. Ahora la invitación es para nosotros, Señor. Ahora la invitación es para nosotros. Ya ellos ya no están, hicieron su trabajo, cumplieron, llegaron hasta el final, sacrificaron sus vidas por la causa de ¿quién? De Cristo. Ahora está para acá, la aplicación a nuestras vidas. Características de un verdadero discípulo. ¿Aclaro esto? No son todas, podrían ser hasta menos, depende de la lógica que usted le dé. Podrían ser solo 5, podrían ser solo 8, podrían ser solo 3, podrían ser 20, podrían ser 50, las que usted quiera. Esto no es universal. A veces sentamos como que es universal, pero no lo es. Pueden haber 3 o 4 más que eso. Estas son solo algunas de las características. Ok. Aceptar el llamado de Dios por medio de un arrepentimiento genuino. ¿El llamado de Dios está siempre ahí? Sí. ¿Cómo dice Mateo 6:33? Exacto. Buscar primero reino de Dios. ¿Es un llamado o no? Sí. Claro que sí. Ese es el llamado para todos. Venid a mí, Lucas, si no me equivoco. 5, 11, 28, si no me equivoco. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Y dice que su yugo, ¿qué es? Es fácil, liviana.
¿Por qué? Porque con Él todo es más fácil, ¿no? Sin Él no. Pero si estamos bien agarrados de Él, aunque vengan pruebas, sí, lo vamos a, pero ahí vamos. Ahí vamos. El llamado siempre lo está haciendo. ¿Y lo hace hoy o no lo hace? Sí, lo está haciendo, hermano. Para aquel que no es bautizado, le está diciendo, ven a mí, te voy a hacer ¿qué? Pescador de hombres. Y al que ya es bautizado le está diciendo, todavía tienes esperanza porque estás dentro de los vivos, Todavía tienes esperanza. Si se te ha olvidado qué es lo que yo te he pedido, pues comienza a trabajar. Porque el que ya es bautizado ya lo sabe. El que no es bautizado, pues va de cero. Pero el que ya es bautizado, ya hizo un compromiso, ya tiene un compromiso. Ya no es simple y sencillamente, bueno, voy a ver cómo funciona. Más después me voy a volver a bautizar. ¿Funcionará así? No. La cuenta ya se borró y ahora es nueva. Y esa ya no se borra. ¿Hay perdón? Claro, definitivamente que sí. ¿Fallamos? Sí. Levánteme la mano aquí el que es perfecto, el que es santo, santo, santo aquí. ¿Quién no falla absolutamente en nada? Ni con una mirada. Alguien que no falle ni siquiera con una mirada. Alguien que no falle que de repente le pasó a y se comienza a levantar ahí con un poquito de carácter, dijeran por ahí, ¿no? Hermano, a la salida me lo espero, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Más de alguna vez, no digan que no, el hermano X y el hermano Y por ahí se agarra. La hermana también que le pegó un jaloncito a la otra hermana. Deben de seguir pasando esas cosas, miren. La segunda, obedecer a la palabra de Dios y ponerla en práctica en su diario vivir. Después de que aceptamos el llamado de Dios, tiene que comenzar a haber una transformación. Obedecer a la palabra de Dios. Esencial. Usted que es un discípulo que no escucha a su maestro, ¿le va a funcionar las cosas? No. Entonces, ¿para qué? Si voy a hacer lo que yo quiera, entonces ¿para qué? No tiene sentido. Lucas 5:4. ¿Alguien que me lo busque? Lucas 5:4. El que lo tenga que me le dé lectura. Lucas 5:4. Lucas 4:5. 5:4 es el último, hermano. Cuando terminó de hablar, dijo así: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echarle la red. Ahí está. Fíjense bien. ¿Más en qué dice? Ay, Señor. Si supiera. Toda la noche estamos bien cansados. Pero ¿sabes qué? En tu palabra, maestro. Vamos a echar. ¿Cuántos de nosotros cuestionamos a Dios? Parece ilógico. Estamos cansados, ¿no? ¿Por qué nos dice que vamos de regreso otra vez? Muchas cosas nos pueden parecer ilógicas muchas veces. Muchas cosas nos pueden parecer, pero ¿y por qué? Siga, vaya, tire la red. Pero es que estoy cansado. Vaya, tire la red. Es la palabra de Dios. Es que yo no quiero hacerlo así. Hágalo como Dios dice que es mejor.
Pero es que el hermano fulano dice que, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hermano, vamos. Ahí tienes cerquita el micrófono. Hermanos, para nosotros, hermanos, hay algo que miramos acerca de lo que es el discipulado, ¿verdad? Que miramos al discípulo y el discipulado, que viene siendo la formación, ¿verdad? Y miramos esta parte que dice Simón, ¿verdad? Por tu palabra, por lo que tú digas, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, la formación del discipulado es eso, ya no somos nosotros, pues no deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Sino escuchar a la palabra de Dios. Amén. Y usted nos decía a través de la enseñanza cómo hemos tenido un llamado de Dios al trabajo, al discipulado, a ser formados. Y a veces esperamos que el Señor nos hable de alguna forma y a veces decimos, es que todavía sigo orando. Todavía estoy orando para que el Señor me utilice, el Señor me haga ver y no se da cuenta que Dios lo está llamando al trabajo. Y a veces, pero ¿cómo te das cuenta que ya no es la palabra del Señor, sino es tu palabra, es tu voluntad, haciendo lo contrario? O sea, miramos de unos hombres que el Señor ocupó, unos hombres pescadores, ahora les dijo, vengan y os haré pescadores de hombres. Probablemente el proceso de la limpieza del pescado, hermanos, es el proceso de un hombre pecador, de todos nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo somos limpiados para poder, ¿verdad?, ser un buen producto, ¿no? Y así lo miramos, ¿no? Pero el Señor está buscando hombres, no con las capacidades, sino hombres dispuestos a escuchar la voz. Venid en pos de mí. Y luego dice, dejaron sus redes y hicieron una acción, hermanos. A veces nosotros aún seguimos orando. No sé si hay alguno de aquí que todavía está pensando, sigo orando para que el Señor me utilice donde más me puede utilizar. Hermano, no lo acepté ahora, pero lo voy a aceptar después. Estoy, pero no estoy. Señor, utilízame, pero no me comprometo. Hermanos, estoy aquí, los apoyo, tal vez con mis oraciones. Bueno, ¿dónde está el discipulado? No, tenemos que ser transformados. Tenemos que ser transformados por la palabra del Señor. Cuando seamos transformados, entonces entenderemos que no es mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Alguien me dijo estas palabras, hermano, usted sabe que aquí en este país venimos con un propósito. Y mi propósito aún lo tengo yo, de regresarme y hacer lo que debo de hacer. Y yo me quedé pensando y se lo dije a mi esposa, oye, ¿será que lo hemos dejado todos? Y entonces también yo el trabajo del Señor, hermano, realmente demanda lo que usted nos compartía y todos los hermanos, una disponibilidad del corazón, dejarlo todo, porque bien lo pudieron tener, seguir trabajando. Y probablemente ser un pescador en aquellos tiempos era un buen trabajo, hermano. Era un buen trabajo. Y dejarlo usted por algo que no sabes, solo por fe. Ahora el llamado es de nosotros, a través de las circunstancias que estamos viviendo, tengamos fe. Por la palabra del Señor, creamos que el Señor nos proveerá algo mejor. Créalo, hermano, créalo. Y eso es lo que Dios nos Gracias. Es que esa es la base. Cuando creemos. Si no creemos, no va a haber una transformación. Pero si creemos, vamos a confiar plenamente en Dios. Y cuando pongamos todo lo nuestro en las manos de Dios, Él se hace cargo. Decía el hermano, capacitarnos. El Señor nos capacita, hermano. El Señor nos capacita. Pero si, decía al principio, si no estudiamos la palabra de Dios, si no nos mantenemos en oración, si no mantenemos ayunando, entonces ¿de dónde vamos a agarrar? Si lo único que pasamos viendo son novelas, si lo único que pasamos viendo son películas, pensando, ¿cuándo vamos al cine? ¿Cuándo vamos al cine? Nada, vamos al cine. ¿Usted cree que en el cine va a aprender? ¿Usted cree que allá el Señor lo va a iluminar?
¿Usted cree que en el sofá ahí sentado viendo la película con una pantalla de 200 pulgadas, cree que ahí el Señor lo va a iluminar? No. ¿Usted cree que a los hermanos que están acá, que predican, cantan, usted cree que así se preparan para venir a dirigir cántico? Las hermanas también que vienen a dirigir femenil. No, ellas vienen, agarran su escritura y en la semana están que, bueno, me supongo yo, estudiando para poder venir aquí y traer un alimento para el departamento femenil, para el departamento infantil, para la iglesia en general, para los obreros. No es simplemente, hermano, el próximo mes le toca a usted. Perfecto, gracias hermano. Al mes el hermano dice, a mí me tocaba, ya me acordé, voy a ver qué les invento aquí a los hermanos. ¿Creen que así funciona? El Señor me utilizó, porque, oh, wow, increíble, no saben ni lo que dijo, Señor. No, es una vida de preparación. No nos gusta leer, ese es el sacrificio, hay que aprender a leer. No me gusta cantar, pero hay que estarle cantando al Señor. No me gusta orar, pues doble las rodillas, el sacrificio. Porque es a humillar nuestra carne, ese es el mandato para un discípulo. Bueno, un buen discípulo. No aquel que se le olvidó que ya el Señor había muerto, bueno, se acabó todo, que bien, hasta aquí la dejamos, vamos a pecar de vuelta. Amar a Dios dice sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Eso es importantísimo, no lo vamos a leer porque lo conocemos muy bien. Y luego, amar al prójimo como a sí mismo. Hermano, si no nos amamos nosotros, ¿usted cree que somos buenos discípulos? Y aquí pasamos. Ese hermano Efraín, ¿dónde lo vea, verdad? Renecito, no sabe lo que le tengo preparado. Me dice la hermana, esa hermana Yemi, ya verá. ¿Me la va a pagar? ¿Por qué me la va a pagar? ¿Usted cree que estamos viviendo conforme Cristo quiere? Dios quiere que estemos ¿qué? En esto dice, cuando se dan aquí, son mis discípulos. Si se aman los unos con los otros. Que si la hermana no me ama, bueno, pero usted ama, ¿no? Ese es su trabajo y ese es el mío. Producir frutos, o sea, hacer nuevos discípulos. Hay que producir frutos. El árbol que no da buen fruto, hermano, échenlo al fuego para allá. Así. Entonces nosotros somos llamados a ser árboles que damos ¿qué? Fruto, a producir para la obra del Señor. Ahí están las citas, pero el tiempo ya no fue. Debe tener un espíritu de servicio en todo momento, hermano. Las directivas nos necesitan dispuestos a trabajar. El departamento de obreros nos necesita. Heme aquí, hermano. Evangelismo, heme aquí. En lo que esté en nuestras capacidades hay que sacrificar todo lo que podamos. Ahora bien, pero cuando digamos heme aquí, tratemos de ir, hermano, porque a veces cuando nos dice, aquí decimos sí, pero deja cuando se llega a la hora, hermano Matías, ¿lo que nos ayuda a predicar? Se le fue. No, hermano, no tengo tiempo. ¿Me creerá que ese reloj me engañó? Ya es la hora y se acabó. Así que vamos a dejar esto acá. Reflexión en esto. Considerando el costo del discipulado que Pedro, Andrés, Santiago y Juan pagaron, ¿cuál es el costo que usted ha pagado por seguir a Jesús? Y para terminar, nuestra conclusión. Dice Señor, el llamado al discipulado, esta es la definición, es la invitación de Jesús a seguirlo implicando un compromiso de aprendizaje, obediencia y servicio para todos los creyentes y ser transformados por nuestro Dios para transformar el mundo, llevando las buenas nuevas
de salvación. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga su palabra en el corazón de cada uno. Dejamos a nuestro hermano encargado